Los fabricaron, los escondieron y nunca los vendieron. Los 10 Volkswagens prohibidos, el museo prohibido de Volkswagen. Pocos lo saben, pero en Alemania existe un rincón secreto donde Volkswagen guarda sus ideas más atrevidas. No hablamos solo de autos antiguos, sino de conceptos futuristas y sueños cancelados. Son 2 museos en Wolfsburg, la ciudad natal de la marca. Allí el tiempo se detiene y las ideas olvidadas toman forma en metal, grasa y misterio. Es como entrar en la mente de un genio que se arrepintió de mostrar su invento al mundo. Mientras un museo exhibe íconos como el Cadillac Eldorado o el Lamborghini Miura, es en Steve Team donde comienza la verdadera magia. Ahí descansan proyectos que Volkswagen diseñó, pero nunca se atrevió a lanzar. Algunos fueron cancelados por estrategia, otros por miedo e incluso por vergüenza. Lo importante es que cada uno guarda una historia que merece ser contada. Son vehículos, sí, pero también gritos de creatividad interrumpida. No son solo autos, son actos de valentía que nunca llegaron al público. Cada prototipo es una idea que casi cambió la historia, detenida por burocracia, dinero o indecisión. Y seamos honestos, ¿cuántas veces no guardamos ideas por miedo al que dirán? Volkswagen también lo hizo. Caminar por estos salones secretos es como ver nuestros propios proyectos olvidados. Y la pregunta inevitable aparece. ¿Qué habría pasado si estos autos hubieran sido lanzados? ¿Convertibles accesibles? ¿Serie cars con tracción total? ¿Modelos económicos con motores Porsche? Esas preguntas flotan en el aire esperando respuesta. Tal vez en cada diseño abandonado esté la clave de lo que pudo haber sido. Así comienza esta travesía, un viaje por 10 Volkswagens fabricados en secreto y jamás vendidos. Algunos se adelantaron a su época, otros parecían salidos de una película de ciencia ficción, pero todos compartían algo en común, nacieron para brillar y fueron apagados antes de tiempo. Número 1, EA48, 1955. El Mini que Volkswagen inventó antes. Imagina crear un auto revolucionario años antes que la competencia y esconderlo en un sótano. Eso pasó con el EA48. Un prototipo compacto de 1955 que anticipó lo que el Mini lanzaría 4 años después. Mientras el mundo seguía maravillado con el escarabajo, los ingenieros de Volkswagen ya pensaban en algo más moderno, más barato y más pequeño. El EA48 tenía tracción delantera, carrocería monocasco y suspensión MC Person. Hoy eso es estándar, pero en ese momento era innovación pura. Y hay un dato clave. Fue el primer auto 100% desarrollado por Volkswagen sin la ayuda de Porsche, la prueba de que la marca ya podía caminar sola. Sin embargo, lo archivaron por una razón simple. Temían que este modelo más moderno y económico compitiera contra su propio escarabajo, que vendía como pan caliente. Comercialmente tenía lógica, pero le costó caro a Volkswagen, perdió la oportunidad de dominar el mercado de los subcompactos a nivel mundial. Como decía Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia, y aquí ganó el conservadurismo. Es como si hubieras inventado el iPhone antes que Apple, pero no lo lanzaste para no afectar las ventas del Viper. Así de absurdo. El EA48 rompía esquemas, pero también revelaba el miedo de la marca a arriesgar su éxito. Y eso no fue un caso aislado. Más adelante verás cómo un convertible espectacular fue cancelado, increíblemente, por ser demasiado bueno. Número 2. Type 3 Cabriolet de 1961. El convertible que asustó a Volkswagen. A inicios de los años 60, Volkswagen ya era una superpotencia automotriz. El escarabajo reinaba y el Karmann ya era favorito entre los elegantes, pero la marca quería más. Así nació el Type 3 Cabriolet, un convertible sobrio, atractivo y sofisticado, con toda la pinta de triunfar en Estados Unidos. Todo indicaba que sería un éxito. El diseño era limpio, equilibrado y familiar. Se presentó como prototipo, recibió aplausos y elogios, y parecía encaminado a producción. El problema fue precisamente ese, era tan bueno que la directiva temió que canibalizara las ventas del Karmann ya. En vez de ver una oportunidad, vieron una amenaza interna y el proyecto se congeló.
Fue una decisión estratégica, pero dolorosa para los entusiastas. Según revistas como Automotor und Sport, este auto habría elevado la imagen de Volkswagen en América. Era elegante sin ser ostentoso, refinado sin gritar, una copa de vino en un mercado lleno de latas de soda. Hoy, cuando los convertibles han perdido espacio, muchos se preguntan, ¿y si Volkswagen hubiera apostado por ese nicho desde el principio? Quizás habría creado una línea deportiva con identidad fuerte. Quizás el Ghia y el cabriolet habrían convivido. Pero todo quedó en un gran quizás. Y justo cuando parecía que el convertible era el límite, Volkswagen sorprendió con una idea aún más atrevida, un sedán familiar con corazón de Porsche. Y sí, casi lo logra. Número 3, EA18 de 1963. Un Porsche disfrazado de sedán. En 1963, Volkswagen decidió romper las reglas. Tomaron un sedán discreto y le implantaron el motor de un Porsche 911. Así nació el EA18, un sedán familiar con alma de adrenalina. Tenía 4 puertas, espacio para la familia y 90 caballos de fuerza de un motor boxer trasero. Era como vestir a un lobo con traje y corbata. El EA18 alcanzaba los 160 km por hora, algo impresionante para un auto familiar de su época. Fue el puente más ambicioso entre Volkswagen y Porsche, una fusión inesperada. Y lo más importante, no era un experimento loco. Era real, funcional y tecnológicamente avanzado. Pero surgió la gran duda, ¿estaba el mundo listo para un Volkswagen con alma deportiva? Dentro de la empresa hubo choque de visiones. Algunos lo veían como una oportunidad para llevar la marca a otro nivel, otros temían que el público no entendiera un sedán con corazón de Porsche. Es el dilema eterno, arriesgar para volar o quedarse donde hay ganancias seguras. Aquí ganó el miedo y el proyecto se archivó en silencio. Medios y archivos de la época aseguran que el EA18 tenía potencial de sobra. Incluso pudo haber sido el primer Volkswagen de lujo, mucho antes que el Passat o el Phaeton. La razón fue simple, faltó una firma. A veces, entre un éxito mundial y un fantasma de garaje, solo hay un papel sin firmar. Aún así, Volkswagen no dejó de buscar nuevos caminos. Poco después recibiría un reto desde Estados Unidos. Ya no se trataba de velocidad o lujo, sino de salvar vidas. Y de esa misión nacería un coche tan extraño como admirable, un tanque camuflado de auto. Número 4. ESW1, 1971. El auto a prueba de muerte. A inicios de los años 70, Estados Unidos retó a las automotrices a crear un auto que protegiera a sus ocupantes a toda costa, sin importar precio ni apariencia. Volkswagen aceptó el desafío y creó el ESW1, un prototipo raro pero revolucionario. Tenía frente de plástico deformable, paneles acolchonados y una estructura diseñada para resistir choques violentos. Parecía más un laboratorio con ruedas que un auto real, pero su propósito era claro. Salvar vidas. El proyecto se desarrolló junto al Departamento de Transporte de Estados Unidos para crear autos ultraseguros. Sí, era feo, pero también pionero. Montaba un motor boxer de 1.8 litros y zonas de deformación nunca antes vistas. Muchas de las tecnologías que hoy vemos como normales nacieron aquí, volantes colapsables, tableros que absorben impacto y zonas de seguridad programadas. El ESW1 fue como sembrar un árbol que daría sombra décadas después, aunque pocos lo recuerden. Este prototipo no fue pensado para venderse, sino para estrellarse. Literalmente. Era un mártir automotriz que se sacrificaba en pruebas para que otros autos fueran más seguros. Es casi poético, en lugar de buscar lucro inmediato, construía legado. Y eso vale más que 1000 aplausos del mercado. Pero después de pensar en seguridad, Volkswagen volvió a pensar en pequeño, literalmente. El siguiente auto sería un milagro del diseño urbano, tan compacto que cabía en cualquier parte, pero con un interior que desafiaba la lógica. Número 5, Chico, 1975. El milagro del espacio compacto. En 1975, Volkswagen se propuso lo imposible, crear un auto tan pequeño como un suspiro,
pero con espacio para 4 adultos. Y lo logró. Así nació el Chico, un prototipo de apenas 3.28 metros de largo, más corto que un Fiat 500 actual. Pero lo impactante no era su tamaño, sino su confort interior. Desafiaba todas las reglas del diseño urbano. Su secreto estaba bajo el cofre, un motor de 3 cilindros de 0.99 litros montado transversalmente. Gracias a eso, el espacio interior se maximizaba y el consumo era mínimo. Hoy eso nos parece normal, pero en los años 70 era pura ciencia ficción. El Chico fue un adelantado a su época. Antecedió modelos como el Smart o los K-Cars japoneses. Aplicó estudios de ergonomía y aprovechamiento espacial que apenas se estaban entendiendo. Todo estaba pensado al milímetro. Este auto demostraba que el tamaño no define la capacidad ni de un coche ni de una idea. Aunque nunca llegó a producción, su huella quedó marcada en el diseño de autos urbanos posteriores. Fue como inventar un smartphone plegable en los años 80 y esconderlo por miedo al futuro. Y hablando de creaciones fuera de lo común, el siguiente auto no salió de las oficinas de Volkswagen. Surgió en una pequeña cochera, bajo un régimen comunista, impulsado por pura pasión y rebeldía de dos visionarios. Una obra artesanal que, aún sin aprobación oficial, terminó contando una historia que vale oro. Número 6, Ruby, 1976. El escarabajo convertido en arte prohibida. Algunas creaciones no nacen en fábricas, sino en la resistencia, el Robil es una de ellas. En los años 70, dos entusiastas de la Alemania Oriental, Sarnowski y Hipchenstein, tomaron un viejo escarabajo de 1949 y lo transformaron en una obra completamente nueva. El resultado fue un coupé aerodinámico con carrocería de fibra de vidrio y espíritu rebelde. Era como una escultura rodante hecha de partes soviéticas y corazón Volkswagen. Motor Boxer 1.22L, 34 caballos de fuerza y una mezcla de componentes del Warburg y el Trabant. Todo construido sin acceso a la tecnología occidental. En un régimen comunista con escasos recursos, crearon un coche que parecía salido de un salón internacional. No tenían dinero, pero sí ingenio y rebeldía. El Robil no era solo un auto, era una declaración de libertad disfrazada de prototipo. Mientras Volkswagen archivaba ideas atrevidas por estrategia, estos dos visionarios construían sueños desde la escasez. Y eso nos enseña algo, la verdadera innovación nace de la voluntad, no del presupuesto. Este vehículo hecho a mano representaba mucho más que diseño. Era un grito silencioso por creatividad, una forma de burlar el sistema sin decir una palabra. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por Volkswagen, hoy es visto como uno de los proyectos más humanos jamás asociados a la marca. Y si el Robil fue improvisación con alma, el próximo modelo fue el opuesto. Tenía tecnología de punta, potencia de sobra y un diseño discreto que ocultaba a una auténtica bestia. Un lobo disfrazado de cordero, listo para sorprender a cualquiera que se atreviera a subestimarlo. Número 7. IRVV3, 1984, el Jetta monstruo disfrazado. A primera vista, el IRVV3 parecía un Jetta común y corriente. Pasaba desapercibido en la calle con esa pinta de auto serio y formal, pero bastaba mirar bajo el cofre para entender el truco. Tenía un motor turbo diésel de 1.8L con 178 caballos, más del doble que el modelo de serie de la época, que apenas llegaba a 78. Era como ver a un velocista olímpico vestido de oficinista, elegante por fuera, letal por dentro. El IRV3 fue creado como laboratorio rodante para probar tecnologías emergentes. Aceleraba 200 km con estabilidad y fuerza de sobra. Un verdadero sleeper, el tipo de auto que parece lento, pero deja todos atrás. Este prototipo nunca fue pensado para venta directa. Era una herramienta de pruebas encubierta, pero su desempeño era tan impresionante que aún hoy sigue siendo tema en revistas como Autobuild o Odómetro Sport. Se convirtió en leyenda no por su aspecto, sino por su contradicción entre apariencia y poder. El IRVV3 nos deja una lección poderosa, no todo lo valioso necesita hacer ruido. Hay fuerza en lo discreto, potencia en lo invisible.
Era como ese estudiante callado que saca las mejores notas sin presumir, una prueba de que el verdadero rendimiento no siempre viene con alarde. Pero si este auto escondía su poder bajo una fachada simple, el siguiente hizo todo lo contrario. Era puro diseño extremo con estética de todo terreno salvaje, guincho frontal y un aire de aventinero de mentira, una van que parecía lista para cruzar desiertos, pero que nunca vio tierra. Número 8. T3 Magma 1987, la van off-road que nunca tocó lodo. La T3 Magma fue uno de los experimentos más atrevidos de Volkswagen en los años 80. Era como si hubieran enviado una combi al gimnasio y luego al salón de belleza. Con pintura en 2 tonos, arcos de rueda musculosos, guincho frontal y barra de protección, parecía una van lista para conquistar el Sáhara. Pero todo era estética. Debajo de ese look aventurero había una mecánica común. Motor de 2.1L con 110 caballos, suficiente, pero lejos de justificar su apariencia ruda. Era un off-road de vitrina, diseñado más para atraer miradas que para cruzar montañas. Un concepto que causaba confusión y fascinación por igual. La idea detrás de la Magma era explorar si una van con imagen robusta podía atraer a jóvenes y familias alternativas, y en teoría funcionaba. Su diseño gritaba libertad, rebeldía y aventura. Pero había un problema, la T3 ya se despedía del mercado europeo y estadounidense. Apostar por ella era como renovar un apartamento que ya vendiste. Las críticas de la época, como en Odometer Sports, fueron claras, mucho estilo, poca sustancia. Un ensayo interesante que nunca subió al escenario. Aún así, su legado es innegable. La Magma anticipó la tendencia actual de SUVs urbanos con cara de off-road, incluso sin tracción integral. Fue un borrador de lo que años después se volvería moda. Como muchas ideas adelantadas a su tiempo, fue guardada antes de florecer. Pero si crees que eso fue visionario, el siguiente modelo llevó la idea aún más lejos, porque en 1990 una empresa italiana creó algo que parecía un SUV convertible. Número 9. Viagini Passo, 1990, el Golf que casi fue SUV. Antes de que la palabra SUV fuera sinónimo de estatus y practicidad, alguien ya había pensado en unir auto urbano con espíritu aventurero. Fue en Italia con el Viagini Passo, un modelo creado sobre la base del Golf Cabriolet de primera generación, pero con una mezcla de elementos tan rara como brillante. Tenía tracción integral sincro, faros de Fiat Panda, suspensión elevada y actitud de escalador con estilo. Era extraño, atrevido y visionario. Entre 1990 y 1993 se fabricaron apenas 65 unidades, la mayoría vendidas en Italia y unas pocas en Alemania. ¿Por qué tan pocas? Porque los materiales eran de baja calidad. Se oxidaban rápido. El proyecto no falló por falta de ideas, sino por mala ejecución. Un SUV adelantado a su época que fue derrotado por la química, no por el mercado. El Viagini Passo no fue desarrollado directamente por Volkswagen, pero sí tenía su ADN. Tanto así que hoy un ejemplar vive en el museo oficial de la marca, como ese primo loco que hizo travesuras en su juventud y ahora es motivo de orgullo. En pleno 1990, este auto ya ofrecía lo que hoy vemos en un Range Rover Evoque Cabrio. Ese salto temporal es una lección valiosa, muchas veces innovar no es inventar algo nuevo, sino tener la valentía de lanzar una idea en el momento justo. El Viagini estaba listo, pero el mundo no. Y eso nos muestra lo clave que es el timing para que una gran idea no se pierda entre risas o miradas desconfiadas. Y hablando de ideas fuera de lo común, el próximo modelo parece una mezcla de juguete, escultura y arte pop sobre ruedas. Un buggy sin puertas con corazón de golf, boombox Sony en el tablero y una vibra entera que parecía gritar libertad. Número 10. Vario 1, 1990. El buggy psicodélico con corazón de golf. El Vario 1 fue una prueba de que, a veces, Volkswagen dejaba que sus ingenieros se divirtieran. Imagina un buggy sin puertas, con carrocería plástica e inspirado en el mítico Myers-Manx, pero con algo inesperado, el motor de un Golf de segunda generación. Un 1.9L a gasolina, robusto y confiable. Era como una locura de diseñador californiano,
pero nacida en Alemania. Lo más llamativo era su tablero con una boombox Sony incrustada en lugar del estéreo, un sistema de sonido removible como parte del diseño oficial. El Vario 1 no era solo un auto, era una extensión de un estilo de vida libre y relajado. Parecía hecho para fiestas en la playa, música a todo volumen y gente saltando al interior sin abrir puertas, porque, claro, no tenía puertas. Pero bajo esa irreverencia había estructura sólida y seguridad real. No era una broma, era funcional. Un concept car pensado para vivirse, no solo para admirarse. Más allá del diseño, el Vario 1 anticipaba algo que décadas después sería tendencia, que un auto también podía ser una expresión de identidad personal. Hoy marcas como Tesla o Citroën lo hacen con pantallas, colores y enfoques lúdicos, pero en 1990 eso era una locura. Volkswagen lo diseñó, pero no lo lanzó. Tal vez fue demasiado adelantado. Tal vez el mundo no estaba listo. Pero su existencia demuestra algo claro: a veces, las ideas más locas son las que mejor capturan el espíritu del futuro. Y aunque nunca llegó a producción, sigue siendo uno de los prototipos más carismáticos de la historia de la marca. ¿Qué nos enseñan estos autos prohibidos? Así termina este viaje por los secretos mejor guardados de Volkswagen. 10 autos creados con pasión, visión y tecnología, que jamás llegaron a las calles. Cada uno representa una oportunidad congelada, un qué habría pasado si, flotando en el aire. No son solo autos, son espejos de nuestras propias ideas no lanzadas. Ahora dime tú, ¿cuál pondrías en producción hoy mismo? ¿El sedán con motor Porsche? ¿El buggy con boombox? ¿O ese subcompacto que humillaría a cualquier serie car actual? Tu opinión importa, porque detrás de cada decisión hay un público esperando algo diferente. Estos Volkswagen olvidados no son simples curiosidades, nos recuerdan que muchas veces la innovación no muere por falta de talento, sino por exceso de miedo. ¿Cuántas ideas brillantes apagaste antes de mostrarlas al mundo? Déjalo en los comentarios. ¿Qué auto crees que habría cambiado la historia si hubiera salido del papel? Si este video te enseñó algo, te inspiró o te sorprendió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para seguir descubriendo los secretos más increíbles del mundo automotriz. Aquí te contamos lo que nadie más se atreve a revelar.